todos, bienvenidos hoy día al cuarto día de la semana de Historia. Tenemos presentes, como ven, puede pasar a la siguiente página. Tenemos presente hoy día la mesa de Historia Colonial. Bueno, invitarlos y presentarme ante todos. Soy Milagros Vega, estudiante del sexto ciclo de la carrera. Actualmente mis temas de interés es la historia política de género, enfatizando lo que es la partición femenina entre siglos XIX e inicios del XX. Otro enfoque que es de mi interés es la historia cultural, las costumbres y las prácticas sociales. Por último, actualmente soy voluntaria en el Archivo Histórico Domingo Angulo de la presente Casa de Estudio. Okay. Debemos entender el valor que tiene lo que es la historia colonial, ¿no? Actualmente hay diversos estudios y fundamentales en especial para lo que es el estudio de toda esta época. Empezando que no es un tema aislado de por sí, sino que es fundamental en todo lo que deriva de lo que es el estudio histórico. Vemos que en sí ya se ha vuelto una herramienta. Continuando, esta mesa en especial se va a enfocar en temas que marcan la vida de las poblaciones indígenas o de todos los sectores sociales, ¿no? Esta mesa va a examinar también cómo a través de la investigación histórica que han hecho los ponentes y especialmente con la doctora Ibe presente, que ya Nicolás se va a encargar de presentarle, vamos a ir viendo y poder analizar todo el eje temático de historia colonial de diversas perspectivas de estudio. A continuación, voy a pasarle el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes, gracias Milagros por la presentación. Quien les habla es estudiante de la base 21 de Historia, que tiene intereses en la historia colonial de las reducciones indígenas en el siglo XVI en el Cusco y sobre los imaginarios visuales y textuales sobre la América del Sur en el mismo siglo. He sido voluntario en el Archivo Histórico Domingo Angulo y también en la organización del taller Archivos y Derechos Humanos, dirigido por la profesora Ruth Borja Santa Cruz. Continuando con la presentación, nos encontramos en el penúltimo día de la Semana de Historia. Esta vendría a ser la mesa concluyente de ese día y se les invita también presentarse a lo que vendría a ser el día final de este evento realizado por el CENIS. Como saben, para los que ya han asistido, entre los beneficios que se encuentran al asistir a la Semana de Historia está el del sorteo de libros, etcétera. Por ejemplo, me parece que se va a dar uno ahora, y también el de que se les puede dar una constancia de participación por asistir aquí. 3 indicaciones para los asistentes aquí. Primero, no ensuciar el auditorio. Segundo, silenciar sus celulares. Y tercero, si es que tienen consultas o preguntas, se abrirá un espacio al final de las presentaciones. Bien. Presentando a nuestro primer ponente del día de hoy, está el bachiller Joel Mendoza en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Seminario de Estudios de la Religión de la Universidad del Pacífico. Ha realizado el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, en México. Ha participado como ponente en las jornadas de investigación Perspectivas Interdisciplinares sobre la Religión en el Perú de la Universidad del Pacífico. Además, ha publicado en la revista de investigaciones históricas Ucupacha. Sus intereses de investigación se centran en la historia eclesiástica y política del Perú virreinal. La segunda ponente del día de hoy es Angie Chambilla Cuya, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus áreas de interés se centran en los estudios de la población afrodescendiente y esclavizada durante los siglos XVII y XVIII, bajo un enfoque social y de género. Ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales y cuenta con artículos en diversas revistas académicas. Entre sus publicaciones destaca el libro 100 cartas de libertad en los protocolos notariales, en coautoría con Eric Bustamante, editado por el Archivo General de la Nación en 2022. Nuestro último ponente es el estudiante Eric Alba, de los últimos ciclos de la carrera de Historia.
que orienta su línea investigativa hacia la historia cultural del Perú colonial. Su investigación actual analiza el papel de las cofradías de indios y negros en Lima del siglo XVII, enfocándose en sus prácticas festivas, su organización interna y su participación en la construcción de jerarquías sociales dentro del orden virreinal. También mantiene un interés complementario en la historia colonial amazónica, especialmente en los procesos de conquista y las dinámicas socioculturales. Finalmente, como comentarista, tendremos las palabras de la doctora Ivette Arias, docente de la Escuela de Historia, doctora según el Colegio de México, con estudios sobre historia de la religión, etc. Para presentar y pasar de una vez ya las ponencias, primero tenemos la exposición de Joel Mendoza, con su investigación titulada que en los festejos de las casas tocan, cantan y bailan como las más desalmadas prostitutas, Pedro Antonio Barrueta y las reformas ceremonial festivo en Lima, 1751-1758. Y su sumilla de investigación nos dice: la Ilustración católica fue un movimiento desarrollado durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su interés se centraba en el papel de los obispos dentro de su diócesis y su afán por promover una religiosidad más íntima acorde de los valores primitivos. Buscaban además disciplinar y reformar las prácticas religiosas profanas asociadas a una religiosidad barroca limeña. En ese sentido, la presente ponencia tiene como objetivo analizar el disciplinamiento y las reformas implementadas por el arzobispo Pedro Antonio Barrueta y Ángel en Lima durante 1751 a 1758. A partir de los edictos, cartas pastorales y la documentación capitular, se evidencia cómo el prelado buscó regular la música sacra, los trajes femeninos, las procesiones y el culto privado. Además, incluyen medidas para reducir las fiestas de preceptos, la censura de músicas profanas y de rosarios nocturnos. En suma, el presente estudio permite entender y comprender cómo bajo el gobierno de Pedro Antonio Barrueta, la iglesia limeña se convirtió en un laboratorio de las reformas ilustradas, con el afán de instaurar una religiosidad más íntima, controlada y sobria. La siguiente ponencia de Angie Chambilla se titula Libre de toda sujeción y servidumbre, aproximaciones al estudio de la manumisión en la ciudad de Lima, siglo XVII, cuya sumilla nos dice: durante el periodo colonial peruano, la ciudad de Lima se consolidó como el principal espacio de presencia africana y afrodescendiente, tanto libre como esclavizada, debido a las demandas domésticas y comerciales no solo de la aristocracia limeña, sino también de diversos sectores sociales. Según la historiografía, la vida cotidiana ofreció a estas poblaciones la posibilidad de ampliar sus márgenes de supervivencia mediante distintas estrategias, como el matrimonio, la participación religiosa o la construcción de redes sociales, que en los casos más favorables les permitieron alcanzar la tan ansiada libertad. En ese sentido, la presente ponencia propone un estudio preliminar sobre los procesos de liberación de la población esclavizada, a partir del análisis de la manumisión. Para ello se emplean como fuente principal las cartas de libertad registradas en los protocolos notariales de Lima en el lapso de 1650 a 1680. La última ponencia de Eric Alba, Entre la devoción y la fiesta, un balance preliminar sobre la participación festiva de las cofradías de indios y negros en la Lima del siglo XVII, presenta un avance de investigación sobre la participación festiva de las cofradías de indios y negros en la Lima del siglo XVII, entendida desde la articulación entre devoción, institucionalidad y expresiones festivas. Se sostiene que estas corporaciones no fueron actores marginales, sino protagonistas de una cultura festiva barroca en la que la obediencia religiosa convivió con estrategias de visibilidad y afirmación colectiva. Desde un marco teórico centrado en la institucionalidad colonial, la sociabilidad corporativa y la teatralidad ritual. Se examina cómo procesiones, músicas, danzas y pirotecnias activadas por estas cofradías funcionaron como espacios de integración, negociación identitaria y presencia pública. El balance preliminar sugiere que la fiesta fue un terreno donde grupos indígenas y afrodescendientes ejercieron formas de agencia dentro del orden urbano virreinal, combinando disciplina devocional y creatividad ritual para inscribirse en la vida religiosa social de la ciudad. Dicho esto, empezaríamos con la ponencia de Joel Mendoza. Muchas gracias. Y antes de empezar, cada ponente tiene 20 minutos y la comentarista 15 minutos para dar sus comentarios. Gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias al comité organizador del coloquio de estudiantes, también a acá los ponentes presentes, ¿no? Y al público.
El título de la ponencia es que en los festejos de las casas tocan, cantan y bailan como las más desalmadas prostitutas, Pedro Antonio Barrueta y la reforma del ceremonial festivo en Lima, entre 1751 y 1758. Siguiente, por favor. Al entrar al siglo XVIII nos encontramos con un panorama cambiante en varios aspectos. Siguiendo la política eclesiástica, podemos asegurar que los cambios que se dan son en base a la influencia que ejerció la Ilustración en los funcionarios reales, civiles y religiosos de fines del siglo XVIII. Esta política regalista buscaba que el rey tenga atribuciones propias sobre materias eclesiásticas, no por designación papal, sino por la voluntad de Dios. De esta forma, a través de los monarcas borbónicos, en especial con Carlos III, se empiezan a notar acuerdos para someter la Iglesia al Estado de acuerdo con la doctrina regalista. Esta apertura da pie a lo que la historiografía conoce como Ilustración católica, enmarcada en los obispos ilustrados, ¿no? Estos obispos ilustrados tienen como formación un elevado nivel cultural. Además, se caracterizaron por una filosofía abierta y crítica, por promover el acceso al conocimiento enciclopédico, el desarrollo de las ciencias y el estudio de la teología como lo de la Biblia. De esta forma, la Iglesia en España durante el siglo XVIII atravesaba por problemas que afectaban la vida de los religiosos y fieles, manifestando dentro de sus cartas pastorales, edictos y demás normativas su afán por reformar los diferentes aspectos de la vida religiosa, buscando una iglesia más apegada a la de los primeros años, es decir, pura, disciplinada, de utilidad social y más personal. Siguiente. Por otro lado, en el territorio americano, los arzobispos y obispos de la segunda mitad del siglo XVIII, que en su gran mayoría tuvieron una formación peninsular y en filas de la Ilustración, siguieron el ejemplo de los obispos españoles y sus reformas. Sin embargo, debían reforzar la autoridad del obispo dentro de sus diócesis, buscando que sea la figura de autoridad para ordenar y disciplinar el sistema eclesiástico. De esta manera, los obispos y arzobispos que estuvieron a cargo de la dirección de la Iglesia entre 1750 y 1821, ya fueran peninsulares o criollos, compartieron el proyecto reformador y el pensamiento ilustrado que distinguía a la monarquía en la época de los Borbones. Esta fue la tarea de los arzobispos para el caso mexicano: Francisco Antonio de Lorenzana, Manuel José Rubio y Salinas. Sin lugar a duda, la trascendencia de estos hombres de la Iglesia marca un significativo cambio en la dirección de las almas en un periodo bastante dinámico en materias episcopales. Para el caso de Lima, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se encuentran como arzobispos a Pedro Antonio Barrueta y Ángel, Diego del Coro, Diego Antonio de la Parada y a Juan Domingo González de la Reguera. Estos arzobispos se convirtieron en agentes importantes dentro de la política de disciplinamiento y ordenamiento de la Iglesia. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Pedro Antonio Barrueta y Ángel, un arzobispo conflictivo que gobernó la diócesis de Lima entre 1751 y 1758. Pedro Antonio Barrueta y Ángel nació en 1701 en Ezcaray, España. Desde temprana edad, sus tíos, ambos con un beneficio en el Cabildo Eclesiástico de Ezcaray, lo iniciaron en la formación religiosa. Durante su formación religiosa, Barrueta pasó por el Colegio Mayor de Cuenca y por Valladolid, donde estudió Derecho, de tal forma que en 1728 se ordenó sacerdote, llegando a acceder al beneficio de medio racionero en el Cabildo Eclesiástico de Ezcaray. Fue canónigo doctoral y provisor de la diócesis de Málaga en España, antes de partir a Lima. Su elección como arzobispo de la Ciudad de los Reyes fue toda una sorpresa para él y para la élite virreinal limeña, porque desde 1745 el arzobispado de Lima se encontraba en sede vacante, a pesar de que el virrey ya tenía como opción para arzobispo a Juan Bravo de Rivero. El rey Fernando VI propondría a Pedro Antonio Barrueta y Ángel para el arzobispado de la ciudad de Lima. De esta forma, mediante bula firmada en Roma de 25 de septiembre de 1748, se designaría a Pedro Antonio Barrueta como nuevo arzobispo de la Iglesia Metropolitana de Lima. Su embarque a la ciudad de Lima se dio en 1751 junto a 14 familiares, haciendo su ingreso a la ciudad de Lima el 26 de junio de 1751, acompañado por un ceremonial bajo palio y con el acompañamiento de las dignidades y canónigos del Cabildo Eclesiástico. Una vez asumida su función como arzobispo de Lima, empezaría su labor pastoral.
Dentro de sus actividades pastorales, uno de los temas más importantes es el referido a la reconstrucción de la catedral y la reparación de las iglesias post-terremoto de 1746. Desde sus primeros años como prelado, realizó visitas pastorales al cabildo eclesiástico y a los monasterios con el fin de conocer la realidad de estas corporaciones. En cuestión de los monasterios, Barrueta publicaría un extenso edicto de 1752 donde realizaría algunas observaciones sobre el gobierno de los monasterios y realizaría una visita a los monasterios. Su gran disposición en reformar la moralidad y buenas costumbres de la población limeña le produjo una serie de enemigos y conflictos, tanto con el virrey, el cabildo eclesiástico y las órdenes regulares. El mayor conflicto que tuvo fue con el cabildo eclesiástico. Su relación no fue buena, pues ésta estaba conformada en su mayoría por criollos, del cual el arzobispo no tenía buena relación. Es por ello que el 6 de agosto de 1752, Barrueta decidió realizar una visita general a la catedral y su cabildo eclesiástico, para poder revisar los privilegios, costumbres y demás cuestiones que tocaban a los prebendados. Este fue el inicio de una gran enemistad del arzobispo con su cabildo. Luego de ello siguió realizando exigencias y mandatos en torno al protocolo y al ceremonial. Esta sería la sentencia que daría el cabildo sobre el problemático arzobispo, que en buena medida aplicó nuevas formas de disciplina para el gobierno de sus almas, pero encontraría mucha resistencia por parte de las autoridades de turno y de la población en general. Pero queda claro que Barrueta buscaba una nueva religiosidad ajustándose en los parámetros ilustrados y reformistas de la época. Siguiente. Ahora, vamos a ver a Pedro Barrueta y la reforma del ceremonial festivo. Dentro de la instancia de Pedro Antonio Barrueta y Ángel en la ciudad de Lima como arzobispo, realizó una serie de reformas en torno al ceremonial festivo y la moralidad religiosa. Entre 1751 y 1758, Barrueta emitiría más de 7 edictos en torno a la cuestión señalada. Desde que Barrueta ingresa a territorio peruano, se da con la sorpresa de que los trajes y la inmoralidad que tenía la población, en especial las mujeres, a la hora de asistir a las celebraciones religiosas, era muy indeseada. Por tal motivo, en uno de sus primeros edictos de 15 de septiembre de 1751, intenta observar esta indecente profanidad. Menciona que, abro comillas, teniendo particular indecencia y inhonesta profanidad que usan en sus trajes las personas del femenil sexo, siendo de gran escándalo a los piadosos ojos, especialmente lo alto de las ropas y lo descubierto de los brazos, les amonestamos e intimamos que observen la mayor moderación y decoro. Cierro cita. Ante ello, el arzobispo manda a que traigan cubiertos los brazos hasta cerca de los puños y que los faldines y sayas lleguen hasta cerca de la hebilla o botón del zapato, de modo que la dicha saya tape la cintura, buscando que no descubra parte alguna del cuerpo. A su vez se informa que la cabeza sea cubierta con paños y no con sombreros, de lo contrario se arrojarían los sombreros. Años más tarde, en 1754, el arzobispo emitiría otro edicto sobre los trajes y la compostura de las mujeres en los espacios públicos, ceremonias festivas y demás actividades litúrgicas. Esta vez agrega que ante la presencia de mujeres con el pecho descubierto, prohíbe y manda que todas las mujeres de cualquier calidad y condición traigan cubierto el pecho y brazos. Para ello usen de algunos paños tupidos y nada transparente. De este modo no estarán expuestas a las vistas de los demás, salvo su rostro. Y para que esto se cumpla, se exhorta a todos los curas, prelados, capellanes superiores y demás eclesiásticos tengan muy bien vigiladas los ingresos a las iglesias y demás lugares sagrados. El 16 de septiembre de 1751 se publicaría otro edicto sobre la decencia y veneración que han de llevar los sacerdotes en el oficio divino y demás celebraciones litúrgicas. El arzobispo Barrueta manda a todos los sacerdotes la mayor veneración, decencia y premeditación con que se han de preparar cuando hayan de celebrar el santo sacrificio de la misa, debiendo ante todas cosas haber cumplido con el rezo a lo menos los laudes del día y después prepararse con las oraciones acostumbradas que están al principio del misal romano. Además de que guarden compostura a la hora de salir de la sacristía, llevando a su vez a un ministro que les ha de ayudar y debiendo ejecutar toda la ceremonia a la perfección como se encuentra descrito en el misal. Siguiente.
Meses después, exactamente el 2 de noviembre de 1751, se publicaría un edicto de gran importancia para el ceremonial festivo. Este edicto es un mandato realizado estrictamente por el Papa Benedicto XIV y que se va a poner en marcha bajo el monarca Fernando VI. En ella se considera que ante la gran multitud de festividades de preceptos que tienen lugar en el orbe católico, se determinó que únicamente se han de guardar con el debido precepto de oír la misa, santificar la fiesta y de abstenerse ante cualquier obra servil las siguientes festividades religiosas durante el año. ¿Puedes pasar, por favor? El cuadro. Este es el cuadro de que se va a promulgar en 1751, donde se ven que 17 festividades de precepto. El siguiente cuadro, por favor, muestra. En este siguiente cuadro se muestra la comparación de las diferentes festividades de preceptos que existían dentro del siglo XVI y XVII y ahora con el cambio de la reforma de Barrueta. Pasaron de 35 fiestas de precepto de guardar a 17 fiestas de guardar, entrando ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta cuestión es importante porque reduce en gran medida la cantidad de fiestas que han de asistir la población limeña en general. Otra cuestión de la cual también puso énfasis el arzobispo dentro del marco del ceremonial festivo es lo referente a los altares que realizaban en las fiestas. Este fue un tema del edicto del 29 de noviembre de 1751. Al realizar un diagnóstico del gran despliegue que generaba realizar un altar, el arzobispo señala que no se hagan altares suntuosos en el día de Nuestra Señora. En su parecer, él es más de la idea de que en los oratorios de las casas se enciendan solo 4 velas y donde no hubiere oratorio se ponga una imagen de Nuestra Señora, sin más aparato, y que se rece a su Divina Majestad el rosario y las demás oraciones. De esta forma, el arzobispo manda que ninguna persona ponga en el oratorio de su casa ni delante de la imagen que se colocase, ni en los nacimientos de la Pascua, de Navidad y Reyes. Por otra parte, el arzobispo también promulgó edictos en cuanto a la cuestión de los sermones que se predicaban en las fiestas religiosas. Ante esta situación de que se están haciendo sermones con una falta y gravedad profunda, el arzobispo manda a publicar un edicto el 4 de febrero de 1752, donde intenta arreglar esta práctica. El edicto menciona de cómo se debe decir la prédica, explicando algún artículo de la doctrina cristiana o algún precepto de la ley divina con un estilo breve, simple y claro, sin artificios ni conceptos vacíos. Siguiente, por favor. Finalmente, antes de que Barrueta asumiera el arzobispado de Granada en 1758, puso de manifiesto 2 edictos que son de gran importancia para la buena disciplina en las procesiones religiosas. Esta cuestión la hace saber claramente el arzobispo Barrueta en sus cartas pastorales del año 1756, donde dejaba en claro que, abro cita, las procesiones al que concurren mucha parte de los fieles en coches y calesas van solo por curiosidad y vanidad, dejando de lado el acompañamiento por la devoción hacia la Santísima Cruz, las imágenes o reliquias de los santos. Y esto no solo no lo ejecutan en dichas fiestas, sino que en las solemnes procesiones dedicadas al Santísimo Sacramento están todos sentados en los coches de los viretes calados y con la misma libertad que si estuvieran en sus casas. Esta cuestión fue tema de debate en el edicto del 29 de noviembre de 1757, donde el arzobispo condena las depravadas costumbres de asistir a las procesiones con carruaje. De esta forma, el prelado va a prohibir que los fieles asistan a las procesiones religiosas montados en sus carruajes y cabalgaduras, pues atenta contra la decencia y la solemnidad de las celebraciones religiosas. Asimismo, añade que las mujeres están obligadas a asistir a las festividades con la vestimenta adecuada y de que en el recorrido de la procesión no miren las ventanas con su rostro descubierto. Y finalmente, cuando se haga procesión de la Santísima Cruz, inclinen sus cabezas cuando pasen delante de ella. Por otra parte, la cuestión en torno a los rosarios nocturnos, que eran penitenciales y que se habían convertido en una especie de festividades mundanas, es
es materia de análisis en el edicto del 29 de noviembre de 1757. El arzobispo describía el culto a la Santísima Virgen que se realizaba con solemne procesión de la siguiente forma, abro cita: lo que la devoción inventó en el culto a la Santísima Virgen, sacándose algunas imágenes por las noches y llevándolas procesionalmente, rezando el rosario, se ha hecho un escandaloso asunto de tantas competencias entre hermandades que cada iglesia y capilla de la ciudad se han erigido, especialmente en las que llaman rosarios galanos y sus entradas, en que una irregular profusión en el gasto de fuegos y ceras, a que sin ilícitos medios no pueden subvenir los mayordomos y cofrades, motivo de concurrencia de hombres y mujeres que en banda siguen los rosarios por las plazas y calles tan irreverentemente como si fueran máscaras o espectáculos muy profanos. En fin, todo acaba así en las entradas como en la noche de la celebración del rosario, en un gran festejo de cena y bebida, en que permanecen hombres y mujeres hasta el amanecer en una casa que destinan para estos diabólicos banquetes. Cierro cita. Esta presentación acerca de los rosarios y procesiones nocturnas en torno a la Santísima Virgen fue materia de reforma por el arzobispo, sentenciando y disciplinando las procesiones nocturnas con una vigilancia extrema y cuidando la devoción a la Virgen por parte de los sacerdotes, párrocos y demás eclesiásticos que asistían a dichas procesiones. Sin embargo, estos males seguían existiendo y serían además, según Barrueta, los causantes del gran terremoto que ocurrió en 1746 en la ciudad de Lima. Además de que existen en las procesiones algunas irreverencias que son abiertamente condenadas por parte de los religiosos, esto en referencia a que en las referidas procesiones, con el pretexto de recoger limosna, salen a bailar algunos mulatos y negros, pero lo curioso es que son mozuelos que, según se ha informado, que se llaman maricas por ser afeminados en su habla, aire de andar y aún en parte del traje, pues los zapatos los traen como los de las mujeres, se ponen vendas en las cabezas y en las bocas gruesos limpiones de tabaco, de quienes vehementemente se sospecha y aún se ha asegurado que son nefandos sodomíticos, que muchas veces se visten de mujeres y que en los festejos de las casas tocan, cantan y bailan como las más desalmadas prostitutas. Y claro, esto fue algo que Barrueta detestaba y para ello mandó, bajo excomunión mayor reservada, prohibir que de ninguna manera usen los trajes y adornos femeninos, ni que bailen en funciones algunas como lo han venido realizando, además de que ninguna mujer pueda disfrazarse del traje varonil contrario, del cual se ha venido introduciendo frecuentemente en las dichas procesiones. Todo esto fue tema del edicto del 2 de diciembre de 1757, uno de los últimos edictos que mandó el arzobispo, pues en 1758 ya se le había promovido a Granada como nuevo prelado, donde va a fallecer en 1775. Siguiente. Una más. Conclusiones. El estudio del arzobispo Pedro Antonio Barrueta permite comprender con claridad la profundidad del proyecto reformista emprendido por las autoridades eclesiásticas limeñas en el marco de la Ilustración católica y del legalismo borbónico durante la segunda mitad del siglo XVIII. Barrueta, formado en los círculos intelectuales peninsulares y heredero de la tradición episcopal ilustrada, intentó transformar un orden religioso limeño marcado por prácticas festivas barrocas, desbordes populares y una cultura ritual enraizada en usos multiseculares. Su acción pastoral, expresada en un notable conjunto de edictos, visitas pastorales y cartas pastorales, revela la voluntad decidida de corregir costumbres y racionalizar la vida devocional, buscando acercarla a los ideales ilustrados de decoro, moderación y utilidad espiritual. Las reformas propuestas por Barrueta abarcaron ámbitos diversos: la moralización del comportamiento femenino, la corrección del ceremonial eclesiástico, la regulación de la música sacra, la reducción de fiestas de precepto y la vigilancia estricta de las procesiones, con especial énfasis en aquellas manifestaciones que a sus ojos desbordaban los límites de la decencia cristiana. Su constante denuncia a los abusos, inmodestias y profanas demuestra una sensibilidad profundamente influida por la crítica ilustrada a la religiosidad barroca y una visión episcopal que concebía el culto como un espacio de orden moral y disciplina social. Gracias.
continuación tendremos la ponencia de Angie Chambilla. ¿Aló? Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quisiera agradecer al comité organizador de la Semana de Historia por recibir la mesa colonial que, bueno, como pueden ver, se está ejecutando de la mejor manera y que, ¿no? Agradecer también a la profesora Ivette Arias por aceptar comentar esta mesa que comenzó como un diálogo en la cual pequeños bachilleres que, ¿no?, trabajamos estudios coloniales, no encontramos espacios para poder, en este caso, exponer algunos alcances de nuestra investigación. También saludar al público presente y, bueno, ¿no?, comenzar un poco a conversar, ¿no?, valga la redundancia, sobre una investigación que ya he venido desarrollando el 2022 con la publicación del libro que ya se mencionó hace unos instantes, ¿no? Entonces, el título de mi ponencia es Libre de toda sujeción y servidumbre, aproximaciones al estudio de la manutención de la ciudad de Lima durante el siglo XVII, ¿no? Si bien lo sumilla, sintetiza de forma general un diálogo que plantea entre la historiografía y, en este caso, una problemática que surge a partir de ella, ¿no?, que es que la historiografía centrada en estudios sobre esclavitud se ha concentrado más en enfocarse, ¿no?, en tres aspectos que puedo situarlo, ¿no? Para ello hay que aterrizar en algunos avances que se han desarrollado desde algunas décadas pasadas, como por ejemplo desde el 80 y 90, con el arribo de la nueva historia en la historiografía peruana, la cotidianidad urbana de la población africana y afrodescendiente esclavizada como libre ha producido una imagen que se puede redondear a partir de 3 puntos. 1. Situar al esclavizado como un sujeto de análisis en la cual se resalta la participación en procesos de adaptación, negociación y búsqueda de libertad, ¿no? Lo menciono porque efectivamente cuando uno retrocede un poquito, ¿no?, observa publicaciones en la cual la población esclavizada es vista como un colectivo en la cual se enfrenta al imaginado sistema que oprime, mutila, castra, otras formas de manifestaciones. Entonces, a partir de esta renovación, ahora el esclavizado de una forma individual, desde acciones cotidianas, en un diálogo con la ciudad, puede modificar y transformar esta realidad alejada justamente de estas manifestaciones que algunos historiadores llamaron como exclusivamente activas. Segundo, por también concentrar, ¿no?, un análisis de fuentes que se concentran en este caso en causas civiles y criminales, ¿no? Cuando uno revisa también esta renovación historiográfica, inevitablemente observa la Lima del siglo XVIII, siglo XIX, como una ciudad en la cual todos litigan, en la cual se enfrentan. Esto responde a varios puntos, ¿no? Por ejemplo, Cecilia Méndez hace un tiempo hablaba de que acercarnos a sectores populares necesariamente implica un enfrentamiento desde esta clase subalterna contra un sistema que en cierto sentido los aplasta. Entonces, las fuentes son en este caso utilizadas, los litigios, para explorar estas dimensiones, ¿no? Entonces, la historiografía va, ¿no?, renovando, haciendo nuevas preguntas, utilizando a estas causas como fuentes, ¿no?, básicas, que buscarían desarrollar a partir de estrategias y herramientas una nueva mejora, ¿no?, a nivel individual como familiar. Y tercero, ¿no?, la concentración de estos estudios, como ya lo mencionaba, en el periodo borbónico y decimonónico, ¿no?, en esa constante transformación que tiene la ciudad de Lima, ¿no?, en el periodo colonial con el proyecto modernizador que un poco nos ha estado hablando Joel de la religión. En ese sentido, mis interrogantes surgieron a partir de este aparente silencio histórico sobre la esclavitud en el siglo XVII, ¿no? Hay algunos trabajos que se pueden rescatar como Frederick Bowser, Guillermo Loma Villena, que estudian al menos en cierto sentido la esclavitud en este contexto, ¿no? Por ahí algunos trabajos monográficos, descriptivos, que en cierto sentido continúan reproduciendo esta mirada tan monolítica de la esclavitud. En ese sentido, ¿no?, planteo una nueva forma de acercarse, ¿no?, a este periodo colonial temprano, observando las dinámicas que surgen a través de la manumisión, ¿no? Entonces, para empezar, la ciudad de Lima en el siglo XVII lo planteo yo también, como una ciudad afrodescendiente.
Se estima que hacia 1600 aproximadamente el 46.5% de la población limeña era afrodescendiente. Para 1613 el 40.8% de esta población correspondía a personas esclavizadas, mientras que para 1919 la población tanto africana como afrodescendiente, libre o esclava, alcanzaba los números entre 54.8% según registra los Obispado de Lima. Posteriormente, en 1636, esta proporción se mantuvo en torno a un 49.7%, ¿no? Estas cifras iniciales del siglo XVII evidencian el notable peso demográfico de la llamada tercera raíz, una palabra, ¿no? un término que acuña Gonzalo Beltrán cuando trata de explorar a la población africana en México, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? Ella explica que tanto intelectuales como autoridades locales y reales, en este caso, manifestaron una preocupación en su número y evidentemente por el desorden, entre comillas, que a su juicio podía generar, alimentando así un temor persistente en una posible rebelión de la población negra. Tras la fundación de Lima, se promovió un modelo urbanístico orientado a ordenar y separar la creciente población en distintos espacios con el fin de facilitar su control y evitar el mal contacto entre indígenas y personas esclavizadas, ¿no? Sin embargo, el paulatino aumento demográfico, junto con las crecientes demandas comerciales, domésticas y el trabajo jornal, pronto desbordó los límites del plano inicial, ¿no? Como resultado, las fronteras entre lo urbano y rural dejaron de ser claras y Lima se convirtió en un espacio de continua interacción y económica en constante transformación cotidiana. En ese sentido, tal crecimiento reforzó el uso de la mano de obra esclavizada como un componente necesario en la economía colonial, necesario más no indispensable, ¿no? En la cual indígenas, libertos, castas, aristocracia, clero y otros sectores sociales recurrieron a personas africanas como afrodescendientes como su fuente fiel, ¿no?, de ingresos económicos. Sin embargo, el peso de la clase, que es algo importante que hay que considerar, generó marcadas diferencias en la forma de relación entre amo y esclavizado. O sea, que quiero llegar, ¿no? Que no es lo mismo un esclavo que es propiedad de un sector popular, un indígena, llamémoslo así, a que sea un esclavo de una familia aristocrática, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque evidentemente los sectores populares buscaban recuperar en cierto sentido la inversión realizada, eso que implica derivarlos a trabajos extenuantes en el jornal e intensificando su explotación. Mientras que los grupos de mayor estatus procurarían diversificar sus oficios y funciones de sus esclavos, destinándolos con mayor frecuencia a labores domésticas o de servicio especializado. Entonces, el peso de la clase en una institución que ha sido abiertamente consumida por diferentes sectores sociales determinaría relaciones que en cierto sentido fueron capitalizadas por esa población esclavizada, que ya una historiografía seria ha venido trabajando desde la vida cotidiana, desde el honor, ya sea desde las causas civiles, desde la defensa del matrimonio, entre otras cosas más. Mi punto es tratar de involucrarme en esta propuesta, pero trabajando a la manomisión que historiográficamente se lo ha visto como una acción benevolente de parte del propietario hacia el esclavo. Entonces, estas diferencias no solo caracterizaron la esclavitud urbana limeña, sino que también influyeron en las estrategias que la población africana afrodescendiente desarrolló para ampliar, en el mejor de los casos, sus posibilidades de ascenso social y movilidad económica desde el periodo colonial temprano. El matrimonio, la familia, el peso de las relaciones sociales, el honor y otros recursos se convirtieron en estrategias clave para alcanzar objetivos que iban desde la protección de derechos básicos como la vestimenta, integridad física, hasta la obtención de la libertad. En ese sentido, no sorprende la cultura litigante que se manifestaba ya en la población esclavizada para el siglo XVII, ¿no? Por ahí creo que los trabajos de Giovanni González parten de una inquietud, no sé si del todo certera, pero asume en este caso que en el siglo XVIII recién el esclavo despierta utilizando las leyes, ¿no? Ese es su punto de inicial, ¿no? A partir de ello plantea una serie de investigaciones que sitúa la defensa del matrimonio y de la familia como una forma en la cual el esclavo ya para el siglo XVII, hablemos desde 1600 hasta 1701, ¿no?,
maneja una cultura activa y litigante, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no?, se señalan diversas investigaciones que evidencian su temprano y eficaz manejo de la cultura legal a través de causas civiles y eclesiásticas. Este acercamiento no se limitó únicamente a la presentación de demandas ante los tribunales. Me refiero en este caso que el acercamiento de la población esclavizada no solamente es a través del uso de las querellas o de los juicios, sino también que implica un uso estratégico de otros derechos establecidos en la normativa colonial, entre ellos el derecho de esta manumisión. Pero teóricamente, ¿qué se entiende como manumisión para partir, no? Se constituye en este caso como un mecanismo jurídico en el cual las personas esclavizadas pueden acceder a la libertad, ¿no? El término más significante, más sencillo, ¿no? Ese proceso podía adoptar principalmente dos formas, ¿no? La manumisión graciosa, llamada así por la gracia que otorga un acto de benevolencia o donación por parte del amo, ¿no? Y la manumisión por compra, también conocida como la automanumisión, ¿no?, en la cual el esclavizado pagaba el precio de su libertad, ya fuera según el valor de compra o mediante una tasación. Hay que aclarar que, al menos con respecto de Lima, desde siglo XVI, siglo XVII, va a presentarse en este caso que el valor de compra es el mismo en la cual el esclavo puede comprar su libertad. Ya en adelante, diría Frederick Bowes, desde 1650 hasta reformas borbónicas y fines del orden colonial, ya la tasación sería un mecanismo en el cual se define el precio de su libertad, ¿no? Ese procedimiento debía formalizarse ante un escribano brindando a la hora liberto la tan ansiada carta de libertad, ¿no?, que era el garante documental, como el DNI de la época, ¿no?, que decía yo soy libre. Ya. Su fundamento legal se encontraba en el cuerpo normativo de las 7 partidas, ¿no?, en la cual la cuarta establecía disposiciones generales sobre la condición de la libertad, ¿no? Es decir, si hablamos de este derecho, la propia normativa indicaba cuáles son las especificaciones, ¿no? En este caso se reconoce como el testamento y la carta los únicos medios legítimos para poder manumitirse, ¿no? Por eso, en cierto sentido, la ponencia solamente me acerca a explorar a partir de las cartas de libertad de los protocolos notariales. En testamentos no, porque también es otra dimensión bastante particular y ciertos puntos que hay que, de todas maneras, todavía investigar. Los estudios sobre la manumisión son todavía escasos. Para el siglo XVII se destaca el trabajo de Frederick Bowes, ¿no?, totalmente indispensable para aquellos que nos acercamos a estudiar la esclavitud del siglo XVII, ¿no?, quien analiza este sistema a partir del proceso de conquista y hasta la formalización de la compra y venta y liberación, ¿no? Marca él un año clave, 1650, donde ahí la corona española intenta regular no solamente la compra de los esclavos, sino también la liberación. Al parecer, es lo que indican algunas documentaciones desde España, el número de la población libre empieza a crecer y eso va a producir un desorden colonial. Es decir, lo que se había pensado, distintos espacios en los cuales los testamentos deben ubicarse, ahora se ha quebrado, ¿no? Esto se debe a que incrementa cada vez más la población libre. Entonces, para los propósitos del caso, se examinan, pequeña aproximación nada más, 750 cartas de libertad emitidas entre los años 1650 y 1680 en diversas notarías limeñas, que si bien es un número, haciendo comparativas como trabajos como Carlos Aguirre, es un número relativamente bajo, ¿no? Es una muestra que de todas maneras es representativa para comprender la dimensión de esta dinámica. Entonces, lo que voy a tratar de desarrollar son algunos puntos necesarios para tratar de ver a este acto como un proceso, en algunos casos largo, cansado, y en algunos casos inmediatos, que transformaron la esclavitud que se planteó en la ciudad de Lima. Entonces, mi primer punto que destaco en este gran número este corpus documental es que el sexo es una variable analítica que resulta fundamental para los objetivos de este caso, ¿no? En sociedades coloniales como la limeña, el trabajo, el sexo y el color de piel operaban como criterios diferenciadores que estructuraban jerarquías sociales. Algunos, creo que desde la antropología de género, Berenice Stolk llamaba la interseccionalidad, ¿no?, en la que la clase, la raza, ¿no?, y el género actúan como una forma de ordenar, ¿no?, y también reproducir desigualdades sociales, sobre todo en contextos como este, ¿no? Entonces, se ha documentado que existían trabajos asignados exclusivamente para mujeres y a hombres, ¿no?, así como labores que socialmente ennegrecían y por su parte también blanqueaban.
a quienes las realizaban, lo que explica la preocupación por preservar la honra y el honor en el ejercicio de dichas actividades. En este contexto, no resulta sorprendente que a partir de la documentación examinada, aproximadamente el 61% de estas cartas de libertad, las mujeres sean las que obtuvieron su liberación, frente a un 39% de varones que fueron manumitidos. Entonces, ¿a qué se debe esta gran notable diferencia en la cual las mujeres pueden acceder a su liberación en un sector en la cual están en esclavitud? Entonces, he podido un poco tratar de dialogar entre lo que encuentro entre la documentación con la historiografía y propongo en este caso unas ligeras hipótesis, ¿no? En este caso sería, ¿no?, que una de las principales razones se orienta al valor económico asignado a las mujeres esclavizadas. Es decir, para partir, ¿no?, de la liberación por compra, en este caso, hay que partir del precio del esclavo, es decir, conocer el comercio, el mercado. Entonces, esa diferencia, en todo caso, en el mercado esclavista, las mujeres de origen africano y afrodescendiente eran valoradas monetariamente por debajo de los hombres. Esto responde al hecho de que los varones pueden ser explotados en labores que requerían mayor esfuerzo físico, lo que incrementaba su valor de compra y, en consecuencia, el costo necesario para alcanzar su libertad. Es decir, costaban más caro, por lo tanto, tenían un pago más alto que hacer para ser liberados, ¿no? Por el contrario, las mujeres, destinadas en su mayoría a tareas domésticas, eran comercializadas a un precio inferior, lo que implicaba una tasación más baja y, por tanto, una mayor probabilidad de manumitirse. Al respecto, hay un trabajo exquisito, diría yo, a nivel cuantitativo que realiza un economista, Víctor Haro, que trata de hacer un juego entre historia económica. Él ha trabajado una gran cantidad de protocolos notariales del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX para hacer una especie de esquema de los precios de los esclavizados, en la cual encuentra que para el siglo XVII las mujeres esclavizadas presentaban un precio medio de 596 pesos, mientras que los hombres 629, ¿no? Hay que agregar que es un precio medio, quiere decir que es una tendencia, no quiere decir que los esclavos en su totalidad tenían ese precio. He encontrado documentación en la cual un esclavo vale 1.000 pesos por su nivel de adiestramiento en ciertos oficios. Entonces, en segundo lugar, debe considerarse la lógica de la transmisión hereditaria de la esclavitud, ¿no?, por la cual esta condición se transmitía a través del vientre materno, es decir, la esclavitud se transmite a través del vientre. Entonces, en ese marco, la manumisión de mujeres esclavizadas adquiría un carácter estratégico, es decir, hay que liberar primero a la mujer, ¿no?, dentro de las redes familiares que ya mencionaré más adelante, ¿no? Así como parte de un esfuerzo colectivo gracias al ahorro, era común que familias, en especial esposos, madres, ¿no?, e hijos, asumieran el costo de la liberación de la mujer con el objetivo de liberar no solamente a la familia, sino a la prole que vendría de ella. En tercer lugar, resulta también imprescindible examinar la estructura social y económica que Lima tiene en el siglo XVII, es decir, imaginemos ahora cómo funciona esta ciudad en términos económicos y al mismo tiempo sociales. La ciudad funcionaba como una unidad económica en la que los espacios rurales y urbanos se articulaban en un mismo plano, permitiendo un intercambio constante entre africanos, afrodescendientes y otros sectores populares, tanto libres y como pertenecientes a la nobleza. En ese contexto, las mujeres esclavizadas de origen africano desempeñaron un papel fundamental, ya que realizaban labores asociadas a sus roles de género asignados socialmente, lo que permitió insertarse con mayor éxito en estas dinámicas económicas en comparación a sus pares masculinos. Es decir, que el mayor éxito de una inserción económica entre una Lima urbana y rural lo tenía la mujer, ¿no? Esto pareciera que es algo constante entre el siglo XVII hasta el XIX, ¿no? Christine Hunefler, por su parte, trabaja, ¿no?, el peso de las mujeres en la composición de la esclavitud decimonónica, ¿no? Plantea, según lo que arroja la documentación, que es la mujer la que tiene éxito, porque tiene mayor facilidad de establecer vínculos, ya sea por el género que es el que marca, ¿no?, estos tipos de relaciones. Entonces, tal como se presenta, ¿no?, acá cito una carta de libertad en el año de 1661 con la liberación por compra de Juana de Tobar, una mulata quien pagó al contado 700 pesos por su libertad a José Roque de Balcázar, ¿no?
Le quedan 2 minutos. Ya, listo. Entonces, además de esta situación, es importante también señalar que estas cartas de libertad plantean también otros aspectos necesarios, como por ejemplo algunas estrategias marcadas en sus roles. Cuando imaginamos la sociedad colonial, no solamente dividida en estamentos, también se debe plantear que se creó un cierto discurso para ordenar estos grupos. En este caso, la figura del buen esclavo formaba parte de la cotidianidad de esta esclavitud, ¿no? La cercanía e interacción constante entre amos y sus dueños permitieron entender a la luz de estereotipos de género predominantes en la cuales las mujeres también deberían desempeñar roles de ser buena esclava, buena ama, buena ama de leche, buena madre, buenas cuidadoras, ¿no? Cito el caso rápidamente en 1660, en la cual doña María de Mora, soltera, que libera a María Eugenia, una negra criolla que le ha servido con todo el amor que le tiene cuidada. Del mismo caso, la liberación de María de León, una esclava de Casangola de 40 años, quien se le libera por todo el afecto y la puntualidad que ha tenido en todos sus años de servicio, ¿no? Es decir, acá el ser buen esclavo es también una forma que ayuda a cumplir el objetivo de la ansiedad de libertad. Entonces, para un poquito ajustarme a las demandas del tiempo, que no quiero olvidarme del sector de los hombres, ¿no? En el caso de los hombres esclavizados también representa una notable variabilidad, ¿no? Entre los manumitidos, el 58% alcanza una libertad por gracia, mientras que el 42% mediante la compra, ¿no? Entonces, si bien los estereotipos marcan a los sectores involucrados, hay también que plantear que los hombres, bajo esta lógica, tardaron un poco más de tiempo en obtener su liberación. Eso se debe también a sus costos, ¿no? Como lo mencioné, si hablamos de casos de esclavos, en el caso de varones, su precio era mucho más alto, ¿no? Desde 650 hasta 1,000 pesos. Entonces, un poco también para agregar, no quisiera olvidarme del factor de la edad, que también es muy importante en considerar en esta al menos documentación que se trabaja de forma cuantitativa como cualitativa, ¿no? La edad también es un factor necesario de tomarse en consideración, porque no solamente va a demostrar, por un lado, el discurso, ¿no?, de la aparente liberación de esclavos que consiguen el éxito de su liberación. La libertad no fue para todos los esclavos por igual. Si hablamos de ancianos, enfermos o con discapacitados, la liberación significó una puesta en riesgo a su integridad. Menciono, por ejemplo, los casos en los cuales esclavas de, por ejemplo, ¿no?, el caso del esclavo José de Arce, quien a partir de los 40 años fue detectado con tumores gálicos de una fístula, lo que llevó a que su amo lo liberara, entre comillas, por el buen amor que le tiene y el buen servicio que le dio. El mismo caso similar con Ana Quesada, una esclava de Castanala de 60 años, quien vieja y enferma y que no puede servir más al monasterio, se le libera siempre y cuando tenga que pagar 300 pesos. Los niños también forman parte de este relato, porque pues los niños en una sociedad en ese tipo presentan, ¿no?, mayor riesgo de mortalidad, lo mismo que las mujeres embarazadas. Entonces, el punto, que ya poco para cerrar la idea, es que plantear lo complejo que fue la esclavitud para el siglo XVII, ¿no?, a través de una lectura un poco crítica a esta documentación que ha pasado por desapercibido, a una historiografía que ha impactado en la visibilidad de este sector social que compuso, bueno, en todo caso, en su momento, la sociedad, bueno, el contexto colonial. Entonces, mi idea es, en este caso, que paulatinamente se incorpore de esta documentación y así replantear nuevas formas en las cuales la esclavitud también fue moldeada. Gracias. Aplausos. A continuación tendremos la ponencia final, que hola, es la de Eric Alba. Hola, ¿qué tal? Bien, buenas noches, creo. Ante todo, buenas noches al público presente. Les agradezco su asistencia a poder escuchar esta mesa colonial, estudios coloniales, ya que, pues, si se pueden analizar un poco, la producción colonial en la facultad no es tan alta. Entonces, que ustedes estén interesados en el tema, pues es una buena señal, ¿no? También agradecer a mis compañeros ponentes por darme la oportunidad de estar en esta mesa, y sobre todo a la profesora Iber por también, bueno, darme la oportunidad de participar en esta mesa, de irme guiando en esta investigación que es un poco nueva para mí.
pero que me está llegando a apasionar mucho. Bien, el título de mi ponencia sería Entre la devoción y la fiesta, un balance preliminar sobre la participación festiva de los negros e indios en la Lima del siglo XVII. Ok, ¿cómo nace este interés? Bueno, en realidad siempre he sido alguien un poco apasionado por los temas del folclore, por los temas festivos. Entonces, ante la vista, pues el folclore actual, de ver cómo el folclore ha ido cambiando a lo largo del siglo XX y hasta inclusive en el siglo XXI, si te puedes analizar danzas o músicas folclóricas, esta ha ido variando con el paso de los años. El folclore es cambiante, el folclore se va mezclando, pero siempre nace pues de tradiciones, suelen nacer de los sectores más bajos de la población. Entonces así que me pregunté, ¿y cómo estas festividades que vemos actualmente, como por ejemplo, no sé, pues una fiesta patronal, puedan haber sido, cómo se pueden haber desarrollado y qué significaron para la población colonial? ¿No? Es entonces que nace mi interés por estudiar a este grupo social como son las cofradías, ¿no? Y bueno, analizar por sobre todo cuál era su participación en las fiestas, cuál era su rol y cómo desarrollaban ellos pues este tipo de procesiones, festividades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Esta ponencia es un pequeño avance de mi propuesta de investigación. Entonces, en mi índice verán que tengo pues una introducción, diré un poco sobre lo que son mis objetivos, mis hipótesis, la justificación, voy a explicar un poco sobre qué es una cofradía, qué he encontrado, porque hay diversas conceptualizaciones de lo que puede ser una cofradía y creo que es importante para esta ponencia, ¿no? Además presentaré un poco de mi estado de la cuestión, un poco de mi marco teórico y bueno, al final unas conclusiones, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como mencioné, esta investigación analiza el papel que tuvieron las cofradías de indios y negros en la vida festiva limeña del siglo XVII. Estas corporaciones no fueron solo entidades devocionales, sino espacios de sociabilidad que organizaron procesiones, músicas, danzas y celebraciones que les otorgaron presencia pública dentro de una ciudad profundamente ritualizada. Estudiar estas prácticas permite comprender cómo estos grupos negociaron visibilidad, identidad y permanencia en un contexto colonial jerárquico. Bien, creo que lo primero que acaba de preguntarnos es por qué la temporalidad, por qué el siglo XVII, por qué no venir más actual. Elegí siglo XVII porque estamos hablando de una sociedad profundamente sumida en lo que es el barroco. Que bueno, después voy a contextualizar en el marco teórico, pero quiero que sepan por qué elegí esta temporalidad, ¿no? Una época en que la pomposidad, en que pues lo llamaría, no sé, pues la visualización de lo exagerado en las procesiones, en las fiestas, pues se ve bastante marcada. Y bueno, quiero recalcar algo, que el barroco no es solamente sea en el siglo XVI, sino que es una tendencia que viene aún desde muchos años antes en España, que pues llega a América, y no solamente sea en el siglo XVI, sino que también se ve en el XVII, en el XVIII, bueno, sea en el XVI también, ¿no? Pero se ve más marcada en la fiesta del siglo XVII. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, mi objetivo general es analizar el rol de las cofradías de indios y negros en Lima como espacios de religiosidad popular expresados a través de danzas, festividades y sociabilidad durante el siglo XVII. Mi hipótesis es que, pues, efectivamente, estas cofradías funcionan como espacios fundamentales de religiosidad popular. Es que acordémonos que, pues, la religiosidad va a ir cambiando en la colonia, ¿no? No es, si bien es cierto, los españoles quisieron implantar pues su modelo católico, este catolicismo se ve mezclado pues con las mismas tradiciones, con las mismas costumbres tanto andinas como negras, ¿no? Creo que más que nada negras si hablamos del contexto limeño, ¿no? Del siglo XVII. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vivimos en una población mayoritariamente negra, ¿no? Si nos ponemos a analizar estudios sobre pues la población
colonial de ese siglo, pues nos vamos a dar cuenta que casi 50% de la población era negra, ¿no? Tenemos, si mal no recuerdo, las cifras exactas eran creo que cerca de 11.000 españoles o 10.000 españoles y casi la misma cantidad de población negra, por lo que pues se va a, evidentemente, analizar las cofradías de negros, sobre todo nos va a ayudar a entender cómo es que era la cultura pues en el siglo XVII. ¿No? La población indígena, la población india, pues era en mucha menor medida, eran alrededor de 1100, si mal no recuerdo la cifra exacta, pero también podemos ver cómo estas dinámicas entre indígenas pues afectan a la cultura popular, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor. Bien, puse una pequeña justificación, una parte de mi justificación, que pues es importante estudiar las cofradías de indios y negros porque nos permite entender cómo estos grupos, pese a vivir en un contexto colonial desigual, pudieron encontrar en estas festividades un espacio para integrarse o hacerse visibles frente a una población pues blanca, una población española que los oprimía, ¿no? Y afirmar quiénes eran ellos dentro de esta ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como había mencionado, quería primero definir qué es una cofradía. Y es que, bueno, en el libro, que es parte, pues, en el libro Cofradías en el Perú y otros ámbitos del mundo hispánico, que es una recopilación de muchos artículos acerca de cofradías, pues, en uno de los artículos, David Fernández Villanova te menciona que hay diversas maneras de conceptualizar lo que es una cofradía. ¿Por qué? Porque cada autor, y no es que lo vea de manera equivocada cada autor va a usar el concepto de cofradía pues que le parezca conveniente. He puesto algunas de los autores que menciona Fernández Villanova con respecto a las cofradías. Por ejemplo, tengo el concepto de Fernández Campos y Fernández de Sevilla, que pues se centra más que nada en el aspecto del derecho eclesiástico de las cofradías, ¿no? Que son asociaciones religiosas de derecho eclesiástico guiados bajo alguna advocación, bajo algún santo, bajo alguna santidad mariana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, más conceptualizaciones como la de Patricia Fogelman, que pues la cofradía es un instrumento y vehículo para la consolidación del cristianismo y el orden social vigente. También tenemos una conceptualización más básica, la llamaría más general, como la de Olinda Celestino y Albert Myers, que es una asociación de laicos para la difusión y mantenimiento del culto de advocación. Y es que, claro, una característica de una cofradía es que no provienen, pues, de estudiosos en teología, sus miembros no son alto mando de la iglesia, sino que son laicos, son gente del pueblo, tanto pues español, indígena o negro, porque hay tres tipos de categoría según la procedencia de los miembros de la cofradía, que se juntan y pues están bajo la advocación de algún santo, ¿no? Por otro lado, uno de los conceptos que más me interesaron fue el de Beatriz Harlan, que pues ella te habla un poco acerca de el aspecto económico, pero te menciona una palabra importante para al menos creo que yo mi investigación. Y bueno, Beatriz Harlan te menciona acerca de las cofradías, que son una institución de seguro y crédito cuya actividad iba de la mano con el culto a un santo patrono y la promoción de una serie de manifestaciones socioculturales y espirituales. ¿Okay? O sea que pues estas pequeñas microsociedades que se formaban pues con cada cofradía promovían una serie de manifestaciones socioculturales, o sea que ellos pues podrían configurar tal vez las procesiones, las fiestas que se realizaban en Lima, sobre todo en Lima del siglo XVII, que es una Lima muy barroca, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al estado de la cuestión de mi proyecto, pues encontré que en general cuando hablamos de las cofradías del siglo XVII, la mayoría de autores suele
concentrarse más que nada en el aspecto institucional, en el aspecto económico de las cofradías, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, lo que pasa es que cuando tú revisas fuentes de cofradías, pues vas a encontrar mucho de esto, ¿no? En qué gastaban las cofradías, libros de cuentas, o cómo funcionaban las cofradías a través de sus constituciones, ¿no? Entonces es por eso que suelen centrarse en este aspecto. Bueno, en el aspecto institucional económico. Entonces, para poder, creo yo, tener un buen desarrollo de lo que sería el tema, es necesario conectar esta producción bibliográfica con aquellas que te hablan sobre prácticas festivas y devocionales, con prácticas con textos que te hablen acerca del barroco, o inclusive hay textos que te hablan acerca de la música del siglo XVII, como los textos de Estensoro, o, por ejemplo, había un texto, recuerdo, que era acerca de las pirotecnias que se usaban en las fiestas, ¿no? Y que pues precisamente te mencionaba el siglo XVII como un siglo clave, ¿no? Porque estamos hablando de un siglo en que la pomposidad en las fiestas era clave. ¿Por qué? Porque podías reflejar tal vez tu poderío, poder reflejar qué tan fuerte era tu agrupación frente a otras mediante la pomposidad que tú pues que tú podías adjudicarle a tu fiesta, a tu festividad, ¿no? Inclusive es más en el orden de cada cofradía en las procesiones, era un reflejo de lo que sería el poder de cada cofradía, ¿no? Y pues hay juicios que se hacen entre cofradías, entre mayordomos, y ahí se ve pues es una disputa por el poder, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasemos un poco a mi marco teórico, ¿ya? Agarré 3 conceptos de los cuales se van a derivar otros conceptos más. Uno sería la institucionalidad, otro de la sociabilidad y otro de la festividad. Hay que entender que la cofradía, si bien es cierto, es una agrupación de personas laicas, pues contaba con ciertas reglas, ¿no? Y por eso es se le puede aplicar el concepto se le puede definir como una institución, ¿no? Porque tenía reglas claras, tenía constituciones claras, y eran espacios dotados de normas, roles, jerarquías internas y capacidad para producir orden social. Ahora, con respecto a la sociabilidad, aquí quería centrarme en que pues las cofradías funcionaron como microcomunidades dentro de una ciudad, en donde pues los negros, los indios, podían manifestar sus identidades, ¿no? A pesar de de la opresión que sufrían por parte de los españoles, ¿no? Se juntaban, habían distintos tipos de cofradías, ¿no? Se juntaban por afinidad étnica, se juntaban por afinidad laboral, como por ejemplo tenemos las cofradías gremiales, ¿no? O las cofradías, por ejemplo, las devocionales, ¿no? Dependiendo de a qué santo estaba adjudicado tu cofradía, por ejemplo, ¿no? Y pues entonces estos espacios permitieron pues a los indios y a los negros construir identidades y pertenencias, pero a la vez visibilidad con respecto pues en la colonia, ¿no? Por último, quería tocar el tema de la festividad, y es que en el siglo XVII lo que mencioné pues hace un rato, ¿no? Es un siglo profundamente barroco, marcado por lo visual, lo sensorial, lo teatralizado. Y es que pues el barroco buscaba llegar a los sentidos más profundos de cada persona, por medio pues de la pomposidad, por medio de los adornos, por medio de las grandes festividades, ¿no? Y eso es algo que en el siglo XVIII va a ir cambiando, ¿no? Y creo que mi compañero tocó un poco ese tema, en que pues van a haber algunas diferencias con respecto al siglo XVII y XVIII, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien, como conclusiones, bueno, primero quiero remarcar que es un balance preliminar, todavía es un estudio que va a ir avanzando pues con el pasar de los meses, con la investigación en el archivo,
Pero pues yo sigo sosteniendo que pues las cofradías de indios y negros fueron centrales en la vida festiva limeña, combinando devoción, organización institucional y repertorios culturales propios, ¿no? Además, la fiesta funcionó como un espacio de visibilidad y afirmación colectiva, donde estos grupos negociaron identidad y presencia pública dentro del orden colonial. Finalmente, las expresiones festivas revelan formas de agencia subalterna que enriquecen la comprensión de la sociedad urbana del siglo XVII y abren nuevas rutas para el estudio comparado de cultura, ritual y poder. Bueno, eso sería todo por mi ponencia. Muchas gracias por escucharme. Aplausos. Ahora finalizamos con los comentarios de la doctora Ivette Arias. Buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida por la invitación de los organizadores y además bastante contenta porque en realidad me doy cuenta que los 5, incluyendo el moderador, los moderadores han sido mis estudiantes, así que algunos no los veía un poco de tiempo, muy contenta de verlos y verlas. Y por otro lado, también muy contenta de compartir la mesa con 2 de mis tesistas, entonces también muy privilegiada de poder asesorarlos en sus investigaciones, que en el caso de ellos está cada vez más avanzado, más Joel y ahora pues Angie, que tiene una riquísima investigación de fuentes. Es impresionante la cantidad de fuentes que tiene y sobre todo ustedes saben muy bien que las fuentes más complejas en la búsqueda son los protocolos notariales, ¿no? Entonces en ese sentido ella realmente tiene un trabajo extraordinario en tanto a estas fuentes, y Joel también tiene una búsqueda bastante exhaustiva de fuentes de distinto tipo, así que por eso mismo sé el valor de sus trabajos. Y por otro lado, tanto mi moderador como en el caso de Eric, ambos también pues están empezando sus pininos en estudios virreinales. Espero que con el tiempo los consoliden, así que bienvenidos a este campo que, aunque digamos ya no tiene tanto el interés que tenía antes, ¿no? En los 90, por ejemplo, el interés por el estudio virreinal y eclesiástico era bastante, pero esto ha cambiado con el tiempo, y esto tiene que ver también con el peso que ahora los estudiantes de historia están viendo en torno sobre todo a la memoria, ¿no? Y eso es parte del desarrollo de estas últimas décadas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el otro punto fascinante es que a veces no nos damos cuenta de ciertos legados virreinales que todavía tenemos presentes. Por ejemplo, seguimos siendo sociedades muy ritualistas. Ya no un ritualismo tal vez eclesiástico como las procesiones, ¿no? Pero por ejemplo las fiestas patronales de sus papás, de sus abuelos, siguen siendo bastante importantes en el desarrollo de las identidades locales y regionales, ¿no? Entonces en ese sentido, recuerden que eso ha perdurado. ¿Por qué? Porque el clero, recuerden que decía que los indígenas eran borrachos, porque claro, se gastaban casi todo el dinero en las fiestas patronales, ¿no? Y entonces recuerden que las fiestas patronales además no son un día, sino son varios días, ¿no? Entonces, claro, ese consumo de alcohol, o sea, tenía una cuestión muy detrás que viene de tiempos prehispánicos, chicos y chicas, ¿no? Recuerden, los ritos que se hacían en épocas prehispánicas tenía que ver con todo este asunto de consolidar, digamos, las diferenciaciones sociales. Y en ese sentido, las fiestas patronales son eso. O sea, ¿por qué gastan las familias enteras millones de soles? Pues para consolidar su estatus dentro de la comunidad, ¿no? Pero ahora la comunidad ya no es la localidad, sino son las redes, porque recuerden que ahora pues la migración, digamos, desenvuelve muchas cosas, aunque esa migración también estaba presente en la época virreinal, solo que recién nosotros los hemos evidenciado hace 20 años, o sea, el peso de las migraciones en la época virreinal, y justo vengo de un congreso de historia de monarquías ibéricas que se hizo ahí en Colombia, que por cierto manda saludos los colegas, tanto en Bogotá, en Medellín y en Cali,
Pues justamente la conversación es realmente muy fascinante, venía muy revitalizada y espero luego conversar con ustedes sobre estos hallazgos, recomendaciones y todo esto. Bueno, ahora pasando a las ponencias, algo que creo que está presente en las tres ponencias es, yo creo, un aspecto fascinante que es el buen gobierno, ¿no? Entonces, para quienes llevaron conmigo a América Virreinal, recordemos, ¿no? Cuando yo decía, ¿qué es el gobierno? Entonces, digamos, de manera teológica, el gobierno era la buena conducción de las almas. Que esto empieza a transformarse a partir del tratado de Maquiavelo y aterriza más bien en este tratado de cómo gobernar que se le da a los príncipes, y que ya no viene el buen gobierno en el sentido de un pastor de almas, sino más bien de cómo el príncipe tendría que adoptar, y ahí está ese gobierno que luego con Hobbes todavía se complejiza más, ¿no? Pero bueno, regresando a sus ponencias, además, bastante interesante, por ejemplo, las contribuciones de Joel. Efectivamente, ¿por qué los Borbones quieren desaparecer la religiosidad barroca de lo que nos ha hablado Eric? Porque recordemos, desde mediados del siglo XVII, ¿qué está ocurriendo? Las élites locales han ganado mucha autonomía frente a la monarquía, porque es una monarquía lejana y los funcionarios que vienen aquí tienen que negociar con las élites locales. Por lo tanto, además, bueno, ustedes cuando llevan conmigo la monarquía América Virreinal, vemos todo este impresionante tráfico marítimo en lo que es el Mar del Sur, es decir, hoy día Océano Pacífico, y que involucra la plata americana, no solamente con América y Europa, sino también con Asia. Entonces, en ese sentido, el asunto, digamos, es mucho más complejo. O sea, la relación que tenemos con Asia, hoy día creemos que es algo novedoso por todo, digamos, la hegemonía china. Hello, obviamente no, eso ya venía desde el siglo XVI, XVII, que, digamos, se revitaliza luego porque, claro, tienes las potencias de Inglaterra y Estados Unidos que priorizan el océano Atlántico. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero por ahí lo que voy es que ese cambio de la religiosidad más ascética, ¿no? O sea, los Borbones lo que quieren es que las poblaciones, sobre todo sectores populares, adopten religiosidades más ascéticas, no barrocas, no gasten dinero, ¿no? Porque consideran que eso es un asunto de consumo indebido. Y aquí en la lógica de la racionalidad ilustrada, ¿no? Recuerden que la ilustración pues busca, digamos, una mayor sencillez, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la religiosidad, ¿no? El otro punto fascinante que nos comentaba Joel es el asunto del control del vestuario, lo que hoy día llamaríamos las biopolíticas, ¿no? Este concepto de Foucault, ¿no? Que señala de cómo se tiene que controlar los cuerpos, y en ese sentido recuerden, o sea, porque ya yo entiendo que a muchos de los estudiantes les parece que la religión es algo que no tiene mucho peso en sus vidas, pero si nosotros volteamos y vemos las poblaciones en general, la religión tiene un peso impresionante, ¿no? Y esto a nivel no solamente peruano, latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces yo en la Pacífico dicto teología de las religiones y es fascinante lo que involucra, por ejemplo, fíjese, allá estudia el vínculo entre cómo las religiones afectan los negocios contemporáneos. Fascinante. Entonces, pero nosotros seguimos pensando en que hay que estudiar tal vez únicamente las intelectuales porque me identifico con lo intelectual. Y la mayoría de la población, ¿qué? ¿No? Los que no son como tú, ¿qué? ¿No? Entonces, fíjese, yo soy feminista agnóstica, pero sin embargo, el asunto de la religión me parece fascinante porque ha estado
formado parte de mi vida, porque claro, mis amigos, mis padres son bastante católicos y en ese sentido trato de entender, ¿no? Y ese es el asunto de justamente estudiar este tipo de investigaciones. Entonces, regresando a la biopolítica, eso, insisto, es un tema que hay que darle vuelta, porque recuerden que la biopolítica se fundamenta mucho en lo que el clero controlaba. ¿Quién va a tomar esa tarea del clero hoy en día? El Estado, ¿no? Y si no, pues miren lo que ha sucedido en las últimas semanas. Han sacado, en el Congreso se ha sacado la palabra género como un uso del concepto como analítico. Entonces estamos regresando. Y ahí, ¿quién está presente, señores? ¿Quiénes son los que incitan estas políticas? Justamente los religiosos, los evangélicos, ¿no? Entonces, ahí está el peso. O sea, es que a veces creemos que, insisto, a veces somos como muy empáticos, pero con quienes nos rodean nada más, ¿no? Y no nos damos cuenta que el asunto como algo que creemos, ¿no? Porque creemos que si seguimos a Marx, si decimos la religión es el opio del pueblo, sin embargo te pierdes muchísimo para comprender las lógicas contemporáneas. No estoy hablando las lógicas virreinales, que es además otro sentido, porque ustedes saben que el providencialismo que se empieza obviamente a obviar desde la Ilustración. Pero hoy en día, a partir de los 70, ha vuelto con una fuerza en todo el mundo, en todo el mundo. Y entonces aquí, en la facultad, si se han fijado, no hay un grupo de investigación sobre religión. Y yo me quedé, lo he dicho, por favor, se necesita un grupo de investigación sobre religión. Pero bueno, son cosas que, insisto, tiene que ver también con esos intereses de los intelectuales que a veces no nos damos cuenta porque nos gustan los temas que se producen, pero ¿y el resto qué? ¿No? Entonces, y a mí, en ese sentido, ser estudiosa del mundo virreinal me ha dado una ventaja muy considerable para entender muchas cosas del siglo XIX y XX. Pero a veces eso también lo dejamos en foco, porque creo que una herramienta básica del historiador y la historiadora es que tengas una visión de largo alcance. Y si tú no quieres entender, digamos, lo que sucede en el siglo XVII y XVIII, a veces te pierdes muchas cosas que se transforman en el XIX y todavía continúan en el XX y, digamos, de alguna forma se perfilan en el XXI, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y lo de travestismo, fascinante, ¿no? Bueno, recuerden que hay una investigación de Magali Alegre, que tiene toda su tesis que defendió, ¿no?, en Estados Unidos, que es sobre los travestis y los sodomitas, ¿no? Justo para, digamos, la Ilustración peruana. Corro, porque sé que ya el tiempo me queda corto. Lo de Angie, efectivamente, también, como a veces somos muy etnocentristas, nos olvidamos que la Lima que conocemos hoy no tiene más de 80 años, ¿no? Y eso de 80 años, en términos históricos, es bastante poco. O sea, somos una sociedad muy joven con respecto a ser la Lima mestiza que conocemos hoy en día. En realidad, fíjense cuántos, digamos, unos 3, 4 siglos, sobre todo han estado presentes indígenas y sobre todo afrodescendientes. Y nos olvidamos que la comida criolla es afrodescendiente, ¿no? Y claro, luego un poco decimos, no, pero es que luego llegaron los chinos y entonces pues son los chifas y el ceviche con los Nikkei, ¿no? Pero esa parte yo creo que es muy importante para un poco también entender, porque no seamos como los argentinos, que por cierto, recuerden que Buenos Aires virreinal tenía mucha población afro como Lima. Pero ¿qué sucedió? Siglo XIX-XX, llega la migración italiana, europea y se cambia el rostro. Pero a veces nos olvidamos de esas cosas y somos historiadores. O sea, lo fascinante de ser historiadores es tener esa visión de, aquí hubo un gran cambio, ¿no? Por eso que Monteagudo sería pues mulato afrodescendiente, o sea, la mano derecha de José de San Martín, ¿no? Pero bueno, entonces ese peso de la descendencia afrodescendiente que luego empieza a disiparse con la llegada de los indígenas del campo a la ciudad, pues creo que sí. Y el otro punto fascinante es que no podemos decir, y eso lo he aprendido de Angie, por ejemplo, que los afrodescendientes
no iban a los tribunales, no conocían sus leyes, ¿no? Y por otro lado, tampoco podemos decir que en todas las sociedades virreinales los afrodescendientes hayan sido inferiores a los indígenas. Eso siempre depende del contexto. Y tampoco podemos decir que todos los indígenas fueron de sectores populares. Recuerden, ¿no? Hay sectores, hay élite indígena, y esa élite indígena fue muy favorecida. Recuerden que incluso hay cacicas, eso es lo que me ha encantado ahora a veces de Colombia, porque me he dado cuenta que en Colombia hay cacicas, aquí también hay cacicas prehispánicas y virreinales. Entonces eso también nos está hablando mucho a veces de esas percepciones que tenemos de indígenas y sobre todo de mujeres indígenas en torno a su acceso al poder o del ejercicio del poder. Y ya voy terminando, lo sé, ya voy en contra. Y muy fascinante también las diferencias que Angie va a identificar sobre el asunto del sexo, ¿no? Del género, ¿no? Como, y eso, ¿no? La administración económica de las mujeres populares, de los sectores populares, o sea indígenas, mestizas, castas, ¿no? Siempre ha sido algo que se ha desarrollado, ¿no? Y que ellas han sido muchas veces el bastión más fuerte de las economías familiares desde el siglo XVI, XVII. Pero nosotros seguimos viéndolas como luchonas, ¿no? Y los vasos de leche. O sea, en realidad hay una tradición impresionante y larga y continua de ese poderío femenino en el sentido de ser el mayor sostén de la familia, ¿no? Porque eran las vendedoras, eran las que trabajaban en casa como sirvientas domésticas, ¿no? Entonces, lo que nos dice Angie, pues tiene mucha lógica. Y ya termino ya con Eric, justamente, ahí podemos hablar de muchas cosas. Las lógicas corporativas son fascinantes, en las que se incluyen las cofradías, ¿no? Y las lógicas corporativas también están hasta la actualidad presentes, claro, ya no de manera muy fluida, pero por ejemplo, organizaciones locales, ¿no? Todavía el peso de las cofradías, del santo patrón, sea un santo, sea una devoción cristológica, sea una devoción mariana, tiene un peso considerable en el funcionamiento de la localidad, junto con, digamos, el alcalde, que viene también de la época virreinal, ¿no? Y los que lo rodean, ¿no? Y cuando se conjugan, eso es fascinante, ¿no? Yo, los casos que más conozco son para las dos fiestas más importantes de Santa Rosa en el Perú, que además han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, que es en Carguamayo, en Junín, y la otra en Chiquián, Ancash. Y es fascinante. Y además, ya no se les cuento, a los chicos sí les cuento en las clases lo que implica, además, porque hay unos sectores dudosos que, digamos, desarrollan y financian esas fiestas, pero aquí mejor me abstengo. Y otro punto fascinante también, ya para terminar, justamente, yo creo que el barroco, un poco en las lógicas que decía también Joel, ha sido una expresión muy americana en el sentido de que se ha desarrollado lógicas locales y regionales de ese barroco, pero como una expresión de autonomía, que a veces por eso cuando llegan los europeos dicen, o sea, por ejemplo, ahora que estaba exponiendo, mi comentarista era un profesor italiano, entonces estaba mostrando iconografía novohispana, neogranadina, es decir, lo que hoy día consideramos México y Colombia, y entonces decía, no, es que yo nunca he encontrado algo así, estaba fascinado. Y digo, claro, es que esa adaptación, o sea, porque siempre creemos que la pintura es una copia y pega de los grabados, y no, o sea, a veces hay unas adaptaciones fascinantes. Entonces, él estaba fascinado, era como sus ojos de viejo mundo, como los de nuevo mundo en el siglo XVII lograron esto, ¿no? Y creo que por ahí hay que todavía afinar más, ¿no? Este sentido de cómo las élites locales se apoderan de esas instituciones occidentales y más bien las usan para su beneficio propio, ¿no? Y para considerarse además que son buenos vasallos frente a la monarquía, incluyendo los afrodescendientes, ¿no? Pero bueno, eso. Muchas gracias. Bien, con esto pasaremos a un espacio para hacer preguntas a los ponentes. Se les invita a participar en caso tengan alguna pregunta.
Ahí está. Hola, hola. Ok, genial. Me ha parecido muy interesante. Muy interesante su ponencia, de verdad felicitarlos a los chicos, a la profesora también, un gusto conocerla. Y tengo dos preguntitas una para Angie, que me pareció muy curioso todo lo que estabas mencionando, ¿no? Acerca es como de una manera estos esclavos se liberaban a través de esta manumisión. Y lo que quería saber era hasta qué punto, o sea, la manumisión generaba una verdadera libertad, ¿no? O sea, de alguna manera tú mencionas que pues era, digamos, más benéfico para las mujeres, ¿no? De repente ellas tenían más salida a eso, pero considerando que en esa época había incluso hasta cierta discriminación, ¿no? Incluso podemos decir que había cierta dependencia también de ellos después de ser liberados de esos mismos amos. Entonces, esa es mi duda, ¿no? Y también mencionas que también, pues, en el caso de los hombres era un poco más complicado, ya que, pues, era un poco más costoso, ¿no? Ellos tenían que, de una manera, trabajar. Me genera mucha curiosidad de qué manera, o sea, en qué forma, ¿no? O sea, cómo es que ellos mismos, si seguían siendo de alguna manera esclavizados, no dependiendo de alguien, cómo ellos podían pagar, ¿no? Con ciertas actividades de repente, ¿no? O también me causa curiosidad, de repente les daban cierto ingreso económico, que también, no sé, me genera mucha duda, ¿no? Y bueno, mi otra pregunta vendría a ser para el estudiante Eric Alba, ¿no? Que es, ¿en qué medida las cofradías de negros en el Perú funcionaron como espacios de resistencia cultural y de la construcción de una identidad que tú mencionas, ¿no? Dentro de una sociedad que en esa época era esclavista. Eso sería todo y muchas gracias. Creo que... Sí, tienen cada uno 5 minutos para responder. Ya, listo. Bueno, agradecer tu pregunta. En realidad me faltó tiempo para justamente desarrollar tus dudas, ¿no? En realidad me faltó mucho tiempo. Sí. A ver, ya avanzando la tesis, necesariamente tenemos que reajustar algunos conceptos, ¿no? Hace un tiempo había leído un trabajo de Florencia, una historiadora argentina, que planteaba la aparente libertad, ¿no? Que generó el proceso de independencia y por ende el proceso de manumisión en Argentina, ¿no? Y planteaba de que en este caso las mujeres, al ser también el contexto del Río de la Plata, un escenario en el cual también las benefició en su liberación, produjo una paradoja, o en todo caso, una forma que complejizó más la sociedad republicana ya de Argentina, ¿no? Ella sostenía de que cuando se libera, ¿no? Imaginemos el esclavizado o la esclavizada, no siempre rompe el vínculo con el amo, porque ya evidentemente se ha garantizado un trabajo como tal. Entonces, en otros casos se rompe debido a que ya se vuelve en algunos casos como una empresa familiar en la cual ya destinan sus trabajos a otros oficios de mayor estatus, porque ya no hablamos de un esclavizado, hablamos de un liberto. Y en una sociedad colonial eso sí es una forma de ascendencia social, porque empiezas a liberar del peso de la esclavitud a una futura descendencia. Entonces, como te digo, es una paradoja. Ahora, recientemente hay un estudio que revisé que justamente en torno a esa complejidad, no todos los esclavos rompen esa relación de dependencia u obligación, sino por el contrario, la manumisión también reproduce ciertas formas de desigualdad. Me faltó comentar, por ejemplo, de que algunas cartas de libertad condicionan esa liberación. Por ejemplo, te cito un caso, ¿no? De una esclava que ha sido liberada, pero que para liberarse tiene que trabajar 5 años en el monasterio, o 5 años en el hospital, ¿no? Atendiendo a enfermos. Entonces, no siempre la manumisión rompe con el sistema esclavista de una forma que imaginamos frontal, pero sino que la complejiza aún más y abre otras formas en la cual esta población se va incorporando a esta sociedad. Ahora, en el caso de los hombres, que es un factor importante también dentro de este volumen de liberaciones, como mencionaba, muchos de los esclavos varones, debido a su género, son en ese caso adiestrados en labores de mayor fuerza.
tienes a carpinteros, tienes a herreros, entonces por su grado de adiestramiento no van a recibir el mismo pago jornal que lo puede recibir una mujer que vende almuerzo o una tamalera, entre otras más. Su valor incremente, por lo tanto sus jornales también. Entonces aquí se forma como una especie de ahorro, ¿no? Como un chanchito, ¿no? Voy ahorrando hasta que yo consigo mi precio en monedas y así la compro. Entonces esas son las formas en la cual en el caso de los hombres se puede observar ese proceso, ¿no?, de liberación, que como lo dije en un inicio de la ponencia, es lenta porque va acumulando. Ellos tienen que ganar lo suficiente como para atribuirle a su amo una suma de 8 o 12 jornales, pero también tiene que guardar algo para ellos, ¿no?, para su liberación. Entonces se va haciendo un proceso lento, pero como dice Carlos Aguirre, un proceso lento que termina colaborando a la desintegración de la esclavitud. Hola, sí, me preguntaste acerca de los espacios de identidad, las cofradías como espacios de identidad en el caso de los negros, ¿verdad? Pues sabemos que los negros pues era una sociedad bastante marginalizada, lo que se bueno, toda la época colonial. Entonces creo que yo lo planteo como un espacio en el que los mismos negros, al compartir espacios entre ellos mismos, no se ven limitados pues tal vez al control o a la opresión española, ¿no? Entonces pueden desarrollar de alguna u otra manera mejor tal vez el desarrollo de su música, de sus festividades, de sus danzas, ¿no? Es de esa manera que quería plantear el espacio de cofradías, de las cofradías como un espacio pues en que los negros puedan expresar mejor sus identidades, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? En todo caso, yo sí tengo algunas, pero tenemos tiempo porque a las 8:10 todavía concluye la mesa. Bueno, una para Joel, que hay una publicación, me parece que lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es un libro que coordina Susan Ramírez, que justamente trata de los obispos reformistas en América Hispana o Borbónica, ¿no? Seguramente lo conoces. En ese libro se discute dos categorías, la categoría de obispo reformista y la categoría de obispo legalista, y sobre todo se inscribe en cuestionar esta última categoría de obispo legalista. Según tu investigación de Barrueta, que lidera arzobispo de Lima, ¿tú dónde lo ubicas a él? ¿Él era un obispo reformista como lo plantea esos autores de ese libro, en el que ellos nos dicen de que las reformas borbónicas no simplemente eran recepcionadas y ejecutadas, sino también las interpretaban y las seleccionaban según sus contextos políticos locales, o no? ¿O eran obispos legalistas que simplemente eran observadores que ejecutaban lo que les llegaba del exterior? ¿Dónde ubicas a Barrueta? Y la otra pregunta que tengo es para Angie. Se conoce mucho de la imagen del buen salvaje con respecto a los indígenas, pero también nos has hablado en esta oportunidad sobre la imagen del buen esclavo y la buena esclava. ¿Conoces, porque a mí me interesan bastante los temas de representación y discursos respecto a estos, si es que hay imágenes de la buena o el buen esclavo en la literatura colonial o en las imágenes pictóricas o dibujos o acuarelas? Sí, esas son. Perdón. Sí, gracias por la pregunta. Sí me parece muy interesante justo el texto que mencionas de Susan Ramírez. Justo en ese texto también hay un artículo sobre Barrueta que lo hace el doctor Pedro Guibovich. Y bueno, ¿dónde lo ubico a Barrueta? Yo creo que Barrueta es más un obispo ilustrado en la categoría de Susan Ramírez, porque dentro de su periodo de gobierno, que son 7 años, ejecutó una serie de reformas no solo para el ceremonial festivo, sino también para otras cuestiones y aspectos dentro de la religiosidad y también de la sociedad, ¿no? Me parece, además, de que Barrueta fue un gran reformista para su tiempo, a pesar de que tuvo muchos conflictos, ¿no? Como yo lo menciono, y bueno, no pude mencionar mucha parte de la parte pastoral que ejecutó Barrueta en estos 7 años de gobierno, porque tuvo muchos conflictos, tanto con el virrey, con el cabildo eclesiástico, con otras órdenes regulares, por el mismo hecho de que viene a imponer nuevas formas de gobierno, nuevas formas de
de religiosidad, si queremos decirlo así, o también de otros aspectos ilustrados que vienen desde España, ¿no? Y lo curioso es que Abarrueta no fallece para cesar el arzobispado, ¿no? Como muchos otros arzobispos posteriores a él, de que para el cambio de arzobispo fallecen, ¿no? Barrueta, lo que hace el rey, sobre todo, para que ya deje de tener conflictos dentro de acá, porque sí chocó mucho con la élite limeña, lo que hizo fue llevarlo a Granada, en el sentido de que porque ya aquí generaba muchos problemas, muchas cuestiones, porque veía mucha indecencia, veía muchos malos manejos dentro de las corporaciones, del cabildo eclesiástico. No querían que haga una visita al cabildo eclesiástico, justo también con los monasterios. Ahí la profesora Ivette tiene toda una tesis de maestría sobre el monasterios, de cómo los arzobispos a través de sus edictos intentaban controlar los cuerpos. Esa es la tesis de maestría de la profesora, que también empieza con Barrueta, pero continúa luego posterior con los siguientes arzobispos de La Parada, González de la Reguera, que también, y Diego del Coro, que continúa, que si bien es cierto, los siguientes arzobispos también tienen un carácter ilustrado, pero no es a comparación de Barrueta su gran labor pastoral en cuanto a la religiosidad y otros aspectos que va a intentar normar, ¿no? Me parece que Barrueta es el punto de partida para entender la ilustración católica o el concepto de obispos ilustrados aquí en Lima, ¿no? Eso sí. Bueno, agradezco otra pregunta. Sobre las representaciones de esclavizados, de esclavos, ¿encuentras o hay mucho más para el siglo XVIII? Eso se debe justamente porque la ilustración sirve ahora también tiene una agenda, ¿no? Un proyecto de modernizar y también de recuperar, como lo dije en su momento, el orden que se perdió, ¿no? Cuando yo hablo del desorden que se observa desde Lima en el siglo XVII, es porque todos están juntos. No se está respetando la imagen que la monarquía había pensado en lo que sería el virreinato, ¿no? Todos separados en distintos lugares, creando una ciudad donde barrios para esclavos, barrios para indígenas y la aristocracia ubicada en el centro de la ciudad. Entonces, en el siglo XVIII sí se encuentra más, ¿no? Esa agenda busca inclusive no solamente utilizar al mercurio peruano como un espacio en el cual va a reforzarse desde la ciencia, ahora ¿no? Explicando la medicina, no solamente el comportamiento de las distintos sectores sociales, sino inclusive de la población esclavizada, y refuerza discursos sobre la mujer, sobre el rol de las esclavas dentro de la sociedad colonial, por ejemplo, el rol de las amas de leche. Si no me equivoco, yo también tenía el día de hoy que hacer una presentación sobre maternidad, y hay unas cartas dentro del Mercurio donde desde la ciencia se justifica, ¿no? Que la leche de una esclava es mucho más nutritiva que una mujer blanca. Entonces la ciencia va sirviendo también como un espacio, como un medio para resignificar, o en todo caso volver a crear, ¿no? A aplicar o a recuperarse, ¿no? Ese orden perdido. Ahora, en representaciones gráficas son muy escasas las esclavizados en realidad. Tienes las acuarelas de Compañón, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tienes Compañón. Tienes las de Pancho Fierro, ¿no? Que a diferencia de la primera, Pancho Fierro tiene una carga, ¿no? Si dibuja a sectores populares es porque también lo está como que caracterizando, ¿no? Cómo eran ellos. Por ejemplo, hay una imagen que yo diría la única representación de una esclava con su niño es la almorcera. Todos los pechos, ¿no? Sobresaliendo con su canastita de almuerzo y atrás el bebé, ¿no? Entonces vas observando también cómo en ese contexto decimonónico transfiere esa imagen de sectores populares haciendo algo de sectores populares. Entonces ahí se puede observar. Entonces siglo XVIII clave, ¿no? Para poder observar esas categorías. Y también, ¿no? Algo que agregar es que también dentro del 18 se refuerzan los discursos sobre las etiquetas, ¿no? Mulato, corderona, ¿no? Empiezan ahora
reforzarse ello, ¿no? Que se había perdido para el siglo XVII, ¿no? Como ya lo mencionó la profesora, este espacio de autonomía también es como un vacío en la información del siglo XVII, y eso explicaría también la ausencia de algunos estudios de esclavitud en torno a ese contexto. Muchas gracias. Todavía son las 8, así que tengo una última pregunta, pero esta vez es para Eric. De los conceptos o de las definiciones de la categoría cofradía que has mencionado y explicado, para tu proyecto de tesis, digamos que ¿cuál de todos esos conceptos es el que te convence más para explicar tu tema? Claro. Cuando estaba revisando los conceptos, bueno, al menos de los que te mencionaba en el artículo que encontré aquí en el libro, el concepto de Beatriz Harlan era el único que te mencionaba acerca de que pues las cofradías podían funcionar como espacios pues socioculturales, ¿no? O sea, te mencionaba el aspecto institucional, económico, pero también te mencionaba el ámbito sociocultural, ¿no? Y por eso me llamó más la atención el de Beatriz Harlan. Bien, con eso me parece que podríamos finalizar. Recuerden que tenemos un sorteo de un libro y de una bolsa de recuerdos, así que se va a pasar a sortear ya finalizando esta mesa. Agradezco mucho su asistencia y también la de los ponentes por responder nuestras consultas y por sus ponencias bastante ilustradoras. Un aplauso.